8:45 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Venimos en enero con el cargo de conciencia de los excesos cometidos en nuestra alimentación en los meses de noviembre y diciembre. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la diabetes y si ya ha sido diagnosticada, cómo podemos controlarla? Por eso hemos invitado al día de hoy al doctor Jesús Rico. Él es médico internista egresado de la Universidad Central de Venezuela, quien nos va a informar sobre este caso. Hola doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, un placer. Doctor, Bueno, para comenzar por el principio, ¿qué es la diabetes? la diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica de curso crónico que se caracteriza por la elevación de la glicemia. Cuando nosotros hablamos de diabetes, hablamos de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Eso cobra mucha importancia porque se relaciona directamente con la edad de aparición de la diabetes. Pero básicamente la diabetes lo que hace es que complica el sistema cardiovascular y la parte metabólica. Doctor, ¿la diabetes tiene un factor hereditario? Sí, por supuesto. La diabetes va ligada a la herencia. Por ejemplo, la herencia en primer grado, cuando los padres son diabéticos, la probabilidad, o sea, un hombre y una mujer, que tengan una concepción y ambos sean diabéticos, tienen una alta probabilidad de que el hijo sea diabético. Doctor, desde pequeños escuchamos a nuestros padres diciéndonos no comas tanto dulce o controla los carbohidratos. ¿Cómo la alimentación puede tener una incidencia en que pueda surgir la enfermedad? Bueno, fíjese, la relación entre la parte genética y la parte de los hábitos psicobiológicos, sobre todo nutricionales, es muy importante. Una persona que tenga predisposición genética a la diabetes y que tenga un mal control metabólico, obesidad y no tenga una dieta balanceada, tiene 2 veces la proporción de padecer diabetes en comparación a una persona que no sea diabética. ¿Y cuáles son esos síntomas? Los síntomas de la diabetes, por ejemplo, eso depende del estadio donde diagnostiquemos la enfermedad. El paciente puede comenzar inicialmente con obesidad, resistencia a la insulina, que lo determinamos prediabetes. Después, cuando ya la enfermedad está instalada, podemos tener polidixia, poliuria, polifagia, o sea, sed excesiva, el paciente orina mucho, gana peso o pierde peso dependiendo del tipo de diabetes. Esos son los 4 síntomas cardinales de la diabetes. Doctor, si pudiese explicarnos un poco qué son esos términos, qué significa eso. La polidipsia es excesiva. El paciente toma más agua de lo normal durante el día. La poliuria es que el paciente orina más de 10 o 15 veces al día en comparación con una persona normal. La polifagia es que le da hambre de forma excesiva, ya que su sistema digestivo capta que los niveles de glicemia no son los adecuados a pesar de estar altos los niveles de glicemia. El sentir que tenemos de pronto a mitad de tarde un bajón, a veces decimos, Dios mío, tengo un bajón de azúcar, necesito algo dulce que me dé energía. ¿Eso puede ser un síntoma? No, si supiera que no, porque eso es un término coloquial que ha adoptado alguna gente cuando se adapta a la merienda entre tarde. Los hábitos alimenticios establecen que la persona debe tener desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. O sea, básicamente 3 comidas fuertes y 2 meriendas al día. Pero eso que la gente llama un bajón de azúcar no es un síntoma de diabetes. Doctor, ¿y cuáles son esos exámenes que debemos hacernos con regularidad para poder determinar si tenemos diabetes o no? El screening de la diabetes o el descarte de diabetes consiste primero en una glicemia en ayuno. Una glicemia en ayuno que esté mayor a 126 miligramos sobre decilitros con los síntomas antes mencionados, ya uno lo lleva al segundo paso. El segundo paso es hacer una glicemia a cualquier hora del día, una glicemia al azar, que esté mayor de 200. El tercer examen es una curva de tolerancia de glicemia, que es que al paciente le dan a ingerir 75 gramos de glucosa y posteriormente se mide la glicemia antes y después del test para ver cómo responde a la ingesta de glucosa. Y el último examen, que es muy importante, es la hemoglobina glicosilada, que nos habla cómo ha estado la glicemia en los últimos 2 o 3 meses antes del examen. Doctor, en estos últimos años ha habido un incremento de las personas que estén sufriendo de diabetes. Sí,
Fíjese que aproximadamente 62 millones de personas en las Américas padecen de diabetes y a nivel mundial 422 millones de personas padecen de diabetes y los índices de mortalidad son muy altos, 1.5 millones en todo el mundo. O sea, hablamos de unas cifras que se han duplicado en los últimos años y se espera. Sí, estamos conversando con el doctor Jesús Rico, él es médico internista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Hemos decidido el día de hoy, por la cantidad de personas que están padeciendo de diabetes en estos últimos años, compartir esta información con nuestra audiencia porque nos parece importante poder determinar cuáles son los síntomas, el factor hereditario que tiene una incidencia, cuáles son esos exámenes que debemos realizarnos con regularidad y cómo debemos seleccionar nuestra alimentación. Doctor, retomamos el contacto, le escuchamos. Ajá, bueno, no sé hasta dónde me pudieron escuchar. Sí, nos está hablando acerca de la mortalidad de estos últimos años que ha sido verdaderamente impresionante. Bueno, hablamos que a nivel mundial 1.5 millones anual es el número que reportan de fallecidos a causa directamente de la diabetes o de sus complicaciones, que desde el punto de vista médico, las complicaciones son muy temidas, ya que tiene complicaciones cardiovasculares, complicaciones renales, complicaciones cerebrales, complicaciones cardiovasculares. Entonces, básicamente, la diabetes se ha duplicado en los últimos años los números. Y se espera que para el 2042 estos 422 millones de personas que padecen de diabetes a nivel mundial se duplique. Esto tiene que ver porque la población ha sido muy sedentaria y no tiene hábitos alimenticios adecuados. Doctor, se dice mucho que las personas que tienen diabetes sufren de cambios en sus estados de ánimo y que son más vulnerables a complicarse con diferentes enfermedades. Quisiera que nos hablara justamente de cuáles son todos esos síntomas una vez que se les diagnostica a una persona que tiene diabetes. Fíjese, una vez que se diagnostica diabetes, sí, el paciente puede padecer de irritabilidad. O sea, los pacientes tienen cambios de humor constantemente y variable durante el día. Y las complicaciones, sería importante que les hable ahorita un poquito de lo que se vive a nivel mundial acerca del COVID y diabetes mellitus. O sea, una de las principales enfermedades que complica la enfermedad viral por SARS-CoV-2 es la diabetes. Y todas las complicaciones crónicas que padecen estos pacientes con diabetes. Se estima que ya a los 5 años de una persona padecer diabetes, ya tiene compromiso renal, puede tener compromiso cardiovascular y compromiso neurológico, compromiso a nivel de los nervios periféricos que van hacia las extremidades y padecen algo que se llama polineuropatía diabética. Entonces, las complicaciones crónicas de la diabetes son muy temidas. Sí, me llama la atención y sobre todo me genera mucha preocupación este estudio realizado por la revista British Medical Journal que señala que en las últimas 3 décadas se disparó la incidencia en un 60% en adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles pudiesen ser las razones, doctor? Las razones son, principalmente la OMS y la OPS publicaron en la primera semana de enero su comunicado y dicen que la población joven es una población muy sedentaria y con malos hábitos nutricionales. Eso es básicamente los 2 factores principales de riesgo para padecer o desarrollar lo que es diabetes mellitus tipo 2. De hecho, cuando uno tiene un paciente con prediabetes, no lo medica de manera con fármacos de entrada, sino la primera medida son cambios en el estilo de vida, como, por ejemplo, dejar de fumar cigarrillos, si ese fuera el caso, de ejercicio cardiovascular de 40 a 60 minutos diarios y cambiar los hábitos alimenticios dependiendo de cada tipo de persona. Y la meta es bajar el 5% del peso corporal de esa persona si padeciera de obesidad. Doctor, para la gente que se está sumando a la transmisión, me gustaría que rescatáramos de nuevo los diferentes tipos de diabetes y el riesgo en cada uno de estos escenarios. El riesgo, bueno, los tipos de diabetes los podemos clasificar en 3. Hay muchos tipos, pero principalmente 3. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 que se caracteriza por aparecer en adolescentes, en personas jóvenes y que se debe a la destrucción de las células beta pancreáticas tipo 2, donde hay una ausencia de la secreción de insulina. La diabetes mellitus tipo 2 es una diabetes de inicio más tardío, aparece después de los 30 años. Inclusive anteriormente se hablaba después de los 35, pero actualmente se habla de los 30.
donde hay una resistencia o una disminución de la secreción de insulina. Y la diabetes estacional, que es aquella que aparece durante el embarazo. Doctor, hablemos del tratamiento. ¿Una persona con un tratamiento específico para su caso puede tener una vida normal o cuáles son esos cuidados especiales que debe mantener para tratar su enfermedad? La diabetes es una enfermedad que debe tener cuidados especiales. Principalmente hay que cuidar la alimentación y dos, el tratamiento va a depender del tipo de diabetes que tenga el paciente. Por ejemplo, si hablamos de un paciente diabético tipo 1, es un paciente que se inicia o que debe recibir insulina, ya que su páncreas es incapaz de secretar insulina. En cambio, los diabéticos tipo 2 no. Los diabéticos tipo 2, su páncreas produce poca insulina o tiene resistencia a la utilización de la insulina, el organismo. Entonces, estos pacientes inicialmente pueden ser tratados con hipoglicemiantes orales, o sea, con medicamentos tomados, y llega un estadio donde algunos requieren administración de insulina o en conjunto insulina más medicación oral. Doctor, hemos visto en los últimos días una especie de polémica por la recomendación o el uso de algunos especialistas en el tema de nutrición que recomiendan algunos productos o medicamentos que son utilizados para tratar la diabetes, para adelgazar. ¿Pudiese hablarnos acerca de si esto es beneficioso o no? Sí, es beneficioso. De hecho, son medicamentos que en la actualidad hay muchos estudios, sobre todo liraglutide, es el que más tiene estudios, es un medicamento que es un coadyuvante de los pacientes diabéticos y es un ahorrador de insulina. Hay pacientes que no, a pesar de tener altas dosis de insulina, no responden bien a la insulina y uno necesita sumar este medicamento para ahorrar la insulina, ya que el medicamento lo que hace es que evita el vaciado gástrico, evita la conversión y la producción de glucosa a nivel hepático. Estos medicamentos se han utilizado en pacientes con obesidad y los resultados han sido beneficiosos porque el índice de masa corporal disminuye, y a medida que disminuye el índice de masa corporal, disminuye el riesgo de padecer diabetes mellitus o mejora el control en aquellos pacientes que son diabéticos de ya. Doctor, gracias por su tiempo y sobre todo por su experiencia, por compartir esta información tan importante con nuestra audiencia. Ha sido un placer y será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Estábamos conversando con el doctor Jesús Rico, él es médico internista, hablándonos el día de hoy sobre la diabetes y qué podemos hacer para prevenirla. Nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio, son las 8:58 de la mañana y lo hacemos con estas imágenes directamente desde México, como una manera de demostrar que trabajar la pólvora también es un arte. Coheteros del estado de Puebla festejaron el Día del Cohetero con esta quema de pirotecnia monumental en forma de toros en la comunidad específicamente de San Cristóbal Tepontla, en el municipio de San Pedro Cholula, estado de Puebla. Los fabricantes de pirotecnia, llamada popularmente cohetes o cohetes en México, celebran su día con toritos monumentales creados por ellos mismos que hasta miden 4 metros de altura. Con estas imágenes de toritos monumentales de 4 metros de altura, nos despedimos y será hasta mañana viernes con más noticias e interesantes entrevistas en una nueva edición de Buenos Días.